Vamos con más material, más notas, más entrevistas, más voces de los protagonistas. En este caso vamos a cambiar justamente el abordaje, el ángulo de la información, como decía un viejo periodista de la radiofonía. Y en este caso nos pasamos nuevamente, como lo solemos hacer en el enfoque provincial, al ámbito científico. Hoy estaba mirando, repasando algunas noticias más que interesantes. En tiempos en que es bastante difícil el tema de la ciencia, pero después se aborda con el tiempo que requiere. Pero vamos con un anticipo de algo que enorgullece a, a la ciencia platense, enorgullece al Instituto de Limnología de la Ciudad de La Plata, tan querido, a todos los organismos científicos, la Comisión de Investigaciones Científicas, CONICET, Universidad de La Plata, que es la Feria del Agua, que creo que va por su sexta edición, siempre en conmemoración del Día Internacional del Agua, pero tenemos a uno de los organizadores, cráneos, por así decirlo, en esta temática, que es Javier García de Sousa, a quien saludamos en los estudios de FM Keops. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy bien, Muy bien. gracias por invitarme. ¿Cuánto tiempo que le dedicas al tema de la difusión científica, la divulgación? Contanos cómo viene esta sexta edición de la Feria del Agua. Viene, la verdad que muy bien. Nosotros venimos haciendo esta Feria del Agua, bueno, como vos bien decís, ya por su sexta edición, desde el año, bueno, desde antes de la pandemia, y la Ujú. pongo como punto de inflexión porque fue la única vez que la feria fue virtual, pero Difícil de después, armar algo sí. virtual de estas características, Sí, ¿no? totalmente, pero antes y después de ese evento fue siempre un evento presencial, muy masivo, Mm. que fue teniendo distintos lugares de realización. La primera fue en el bosque de la ciudad, Mm. enfrente del museo, Mm. y luego nos mudamos un poco más al centro, estuvimos en la Plaza San Martín Sí. un par de años consecutivos, y luego en la vereda del Pasaje Gardo Rocha, que fue la última del año pasado. Ujú. Para esta sexta edición elegimos el Parque Saavedra. Ajá. Queríamos hacerla bueno, en otra locación de la ciudad, específicamente hacerla el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, Mm. que cae sábado este año. Y bueno, también pensando un poco en la afluencia de esos parques, de esas plazas en un fin de semana, nos pareció que estaba muy bueno hacerlo en Parque Saavedra, así que ahí Mm. vamos. O sea, 22, esta feria, esta edición va a ser el 22 de marzo. Exactamente, el sábado 22 de marzo. Sí, Perfecto. sí. La pregunta del cambio de sedes obedece a alguna cuestión organizativa No, o... bueno, la Plaza San Martín todavía no estaba Ah, no estaba, disponible, claro, no estaba entonces disponible, sí. empezamos a buscar un poco alternativas y apareció esta que tiene esta doble cuestión, ¿no? Como que la feria termina cayendo específicamente el Día Mundial del Agua y, bueno, otros públicos también. Siempre estamos en esta búsqueda de que este tipo de experiencias donde buscamos acercar la ciencia, el conocimiento, la tecnología, en este caso específicamente relacionado con el agua, pero a sectores de la sociedad que quizás no suelen estar tan en contacto con esos mundos, bueno, está bueno ir pensando también en que se pueda ir moviendo, porque Ujú. seguramente las personas que van un sábado al Parque Saavedra quizás no sean las mismas que van, no sé, al bosque o Ujú. a la Plaza Malvinas. Entonces está bueno como ir pensando. Así que Ujú. este año la Claro. decisión es hacerla ahí. Tenemos un lago, así que también estamos en las Bueno, inmediaciones justamente de te iba a un... preguntar de Sí, eso, sí. porque yo no me pongo en organizador ni nada, pero que justo el Parque Saavedra, para quienes nos escuchan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Parque Saavedra sería algo similar. Yo sé que me van a saltar a la yugular por esto y demás, pero imagínense en la zona de Palermo que hay lago y demás. Acá, por ejemplo, tenemos zona Berazategui, Parque Pereira, que hay un lago, eh, y acá en La Plata, un lugar por excelencia con agua, está el lago del Parque Saavedra y un lugar cercano al bosque que se llama Las Grutas. Hecha esta descripción, yo le quería preguntar a Javier García de Sousa, organizador de la Feria del Agua aquí en La Plata, el tema de... ¿Y pensaron algo con respecto a la laguna del Parque Saavedra? Sí, vos sabés que hay propuestas. Ya nosotros la feria la organizamos, que está bueno también contarlo, entre el Instituto de Limnología, que lo acabas de mencionar vos, el ILPLA de acá de La Plata, que está específicamente dedicado a la investigación en temáticas vinculadas con ecosistemas acuáticos.
sobre todo de agua dulce, ¿no? Ujú. Y el proyecto Exploraquátiques, que es un proyecto de educación ambiental y comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de La Bien. Plata. Ujú. Entre los dos equipos siempre abrimos esta convocatoria a distintas propuestas que quieran sumarse a la feria, pero también pensamos un poco las propias. Así que este año se nos ocurrió con el proyecto Explora Aquáticas aprovechar justamente que tenemos un ambiente acuático ahí nomás de la Mm. feria, y en algún momento, en algunos momentos, determinados momentos durante la feria van a suceder talleres, por ejemplo en este caso de muestreo, como si fuese, Ajá. bueno, me voy a hacer un poco del científico y científica por un rato y voy a tomar una muestra del agua, del lago, y la vamos a llevar a un microscopio para, bueno, vamos a usar un poco O los sea, elementos. para graficarnos e imaginarnos, ¿no? Es el trayecto desde el stand que tenga el Claro. científico que analiza el agua del Parque Saavedra, va a caminar, vamos a suponer, 50, 100 metros. Supongo que lo pondrán cerquita Sí, del sí, va a lago. estar cerca. Va a hacer la extracción de la muestra, lo lleva al microscopio que tengan en el stand, Sí, supongo, lupa o lo que sea, y ahí investiga y da a conocer. Qué bárbaro. tal cual. Impresionante. Y un poco también en la misma sintonía hay un grupo de ecología de aves que Ujú. trabaja en el mismo instituto que propuso hacer recorridas de observación de aves también, teniendo en cuenta que el parque es un parque bastante arbolado y Está la seguramente científica haya... Caretoni, ¿no? ¿Eh? Caretoni de apellido. Estuvo acá Ay, en no los sé. estudios de FM Keops. Nos Eh, reprodujo hasta los ruidos de los pájaros, y puede todo. ser, Fue sí, sí, espectacular eso. sí, sí. Si va ella, va a ser un golazo, te digo que sí. Qué bueno. Y contanos, no te quiero tomar examen y repaso de todo, pero de lo que te acuerdes de con qué nos podemos encontrar adultos, jóvenes, niños, como para ir palpitando, ir saboreando esto. Bueno, en la feria siempre hay, la verdad, por suerte, una diversidad muy grande de formas de abordar el tema, ¿no? Del agua. No estamos únicamente nosotros como Exploraquáticos, que lo que solemos hacer es montar una especie de ecosistema con una pecera, con unas bandejas, con microscopios y lupas como para observar organismos vivos, pero también hay otros espacios que por ahí lo que muestran es otro tipo de investigación sobre el agua. Por ejemplo, investigaciones en términos más sociales. Ujú. Hay un grupo de arqueología que trabaja sobre lo que es toda la zona del Río de la Plata y Punta Indio y demás, que bueno, cuentan un poco las cuestiones que tienen que ver con la ocupación histórica de estos ambientes y cómo se vincula eso con el agua, ¿no? ¿Dónde estaba el agua? ¿Dónde está ahora? De la misma forma que hay también proyectos que muestran, bueno, cuál es el rol de los humedales Mm. para la región. Hay incluso alguna especie de maqueta como para conocer un poco cómo es esto de tener zonas inundables, algo que justamente hoy en día, todos los años o muchas veces nos empiezan a... se nos recrudece un poco lo que sucedió en la Ciudad de La Plata y ahora lo tenemos muy en carne viva con lo que sucedió en Bahía Blanca. Claro, Entonces, claro. de las inundaciones hay seguramente muchos stands que puedan hablar del tema y mostrar imágenes y demás. Ujú. Eh, También lo que tiene que ver con, bueno, cómo ocupamos el territorio, en Claro. ese sentido de cuencas hídricas, llanuras de inundación, bueno, todos conceptos Que vos que que sos ahí se ponen un científico lo vas a poco... decir mejor que yo, Sí, ¿no? Pero hay que respetar a la tal naturaleza cual. y no se la respeta, ¿eh? Sí, ¿Cuántas veces se desvían cauces de ríos, de sí, arroyos sí, y te la devuelve, ¿eh? sí. Te la devuelve. Sí, estos ámbitos como la feria dan para generar esas discusiones y esas charlas con vecinos y vecinas que por ahí a priori quizás puedan llegar a pensar que, no sé, entubar un arroyo es una buena solución, y cuando en realidad uno empieza a contarles que en realidad el agua cuando está en exceso busca de todas formas su propio cauce, nos damos cuenta que entubarlo quizás no es la mejor, sino que es una solución que se decide hacer en un punto en el cual ya no hay mucho retorno. Lo que sucede es que venimos como siempre un poco atrasados. Lo que tenemos que pensar es que estamos ocupando el territorio de manera medio desordenada de entrada, entonces ahí ya no estamos considerando el agua. Y Ujú. después, bueno, lo que en general las ciudades intentan hacer con el agua es sacársela de encima. Claro, claro. Bueno, hay stands también un poco más específicos sobre la química del agua, otros más, bueno, hay stands que van a estar relacionados con organismos de gestión, que eso también Mm. está bueno que nos acompañan siempre. No somos solamente ni laboratorios de investigación o proyectos de extensión, que sí, somos muchos de ese estilo, pero también hay otros que son más del ámbito de la gestión, el Ministerio de Ambiente de la provincia, la Autoridad del Agua, Ujú. la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de La Plata. Bueno, hay varios stands que van a estar más vinculados a eso y ahí
bueno, buscan también estrategias, ¿no? Para hablar del tema con el público que pase. Bueno, o sea que oferta variada entonces justamente en la Feria del Agua que se va a hacer el 22 de marzo, aquí en la ciudad de La Plata, en la capital bonaerense, quienes nos escuchan desde distintos puntos de la provincia, bueno, es una linda oferta, muy atractiva justamente para acercarse. Estamos dialogando con Javier García de Sousa, él es científico del ILPLA, pero también vamos a su rol que tiene, ¿no? Como organizador, como comunicador, como divulgador. Uno que toma la divulgación científica de distintas aristas, ¿no? En mi caso soy periodista, he abordado temas científicos. Y vos como científico con ánimo de divulgar, ¿qué preguntas te hacías, qué inquietudes te hacías en su momento para decir, no, tenemos que salir de esta manera? Vos decís ya, digamos, como trabajador, digamos, en Vos un eras punto científico cuando de ya, laboratorio, de claro. repente dijiste, no, Mm, che, hay que salir a la sí. cancha. Y la La, cancha es amplia. sí. La realidad es que en mi caso personal fue bastante en paralelo, como que no, ya directamente mientras incluso estaba estudiando la carrera de grado o en los primeros pasos como graduado ya estaba eh, con la inquietud y ya llevaba prácticas, digamos, ya realizaba acciones que tenían más que ver con, bueno, que no quedara todo encerrado en las muros, en las paredes de la academia. En mi caso particular, digo, venía por ese lado un poco más en paralelo, pero sí noto y veo que hay muchísimos científicos y científicas que lo que por ahí hace darse cuenta de la necesidad de... Ujú. Perdón, ¿eh? No, Lo que no, hace está bien, darse está bien. cuenta de la necesidad de salir a la calle y hablar del tema es poder dar cuenta de lo importante que es el desarrollo científico para un país y encontrarse con gobiernos que Mm, desfinancian el sistema de ciencia y tecnología. Y no solo lo desfinancian, sino que en muchos casos, como sucedió con el gobierno de Cambiemos y como sucede con el gobierno de Milei, no solamente hay un desfinanciamiento, sino que hay una especie de construcción de un mensaje, de un imaginario en el cual, bueno, se baja el valor de lo que se hace, ¿no? Se tilda al trabajador científico de, bueno, que no hace cosas que sean importantes para el país. Se construye una especie de relato que, bueno, ancla un poco en sectores de la sociedad. Entonces, hay que de alguna forma, bueno, como se dice, contradecir o justamente ir a pelear un poco ese discurso, Siempre ese fue una gran rol. disputa el tema de Sí, la sí, ciencia sí, con los gobiernos de turno, porque, empezando porque hay muchas veces en que hay funcionarios que se ponen, no son del riñón, no son del tema, y bueno, sí, no van a saber valorar desde el punto de vista de que por ahí no entienden mucho. sí. A Yo, veces está claro el objetivo, entonces vos me decís, tal, en química estamos desarrollando tal elemento para mejorar la salud de la población de esta manera y bueno, te quedan claros. En otras, por ahí no. sí, Pero es un poco ahí estimular la creatividad, ¿no? Y la imaginación un poco de, no solo de los científicos y científicas que salen a contar lo que hacen, sino de los periodistas en ciencia o de los comunicadores, de decir, bueno, no agarremos siempre únicamente aquello que es lo más marketinero, ¿no? Lo que más claro, vende, sino que también empecemos a dar cuenta de que en realidad la construcción de conocimiento es algo que se hace de manera constante, a tiempos que a veces no son los tiempos que uno espera, y que en definitiva lo que no vemos hoy como aplicación concreta y real, lo podemos llegar a ver en el futuro, y hay un montón de casos al respecto, ¿no? ujú, Como de... cosas que en su momento quizás uno dijo, bueno, es ciencia básica, como se hacía en claro, un momento la distinción, sí. y en realidad después terminó teniendo hasta incluso alguna aplicación en el mercado. Que no digo que todo lo tenga que tener, por Ujú, supuesto que no, pero sí me parece que está bueno, bueno, poder tomarlo como práctica, ¿no? Como, bueno, soy científico, soy científica, hago investigación, publico artículos académicos en revistas internacionales, por claro. supuesto, hago crecer la ciencia de mi país, pero también hago crecer la cultura científica de mi país. O Ujú, sea, cuento lo que hago, dialogo con la sociedad, promuevo instancias más participativas, ujú, participo de las claro. ferias, de los festivales. Para mí es muy importante. Digo, sea el gobierno que esté, por supuesto que creo que hay momentos en donde, bueno, la salida es más masiva. Ujú, Y bueno, abracemos esa salida masiva y tratemos de instalarla como algo
bueno, que estaría bueno que hagamos siempre. Claro, claro, claro. No, yo me ponía a pensar con el tema de los presupuestos, de los gobiernos y demás, el tema que ustedes son conscientes que a veces, bueno, a uno le gustaría hacer de todo, pero hay un presupuesto que muchas veces es acotado, sea cual sea el Mm. color político del gobierno. Sí, sí, Esas son batallas que se dan sí, anuales, sí, ¿no? sí, Te sí. ha tocado justamente tener que hacer una Sí, pulseada de esa en más de una ocasión. sí, muchas veces. El tema siempre está en que hay como una especie de sesgo, eh, quizás más del tinte ideológico, no lo sé, pero que a veces está esta cuestión de, bueno, queremos parecernos a determinados países y Mm, queremos tener como, no sé, como modelo, viste, determinado país, decimos, bueno, está bien, pero para llegar a eso hay que invertir más. O sea, dame el presupuesto que se dan claro, en esos países. exactamente, porque muchas veces está esa comparación. Y Mm, lamentablemente, digo lamentablemente porque creo que a veces nos juega en contra, los argentinos nos arreglamos con tan poco a sí, veces que en eso hay una terminamos haciendo, creatividad claro, inmensa, que terminamos impresionante. haciendo muchísimo con muy poco y bueno, terminamos jugando un poco ese juego y decir, bueno, me voy a parecer igual a ese Mm, país que tiene un 5% del PBI destinado a ciencia con mi menos del 1. O claro, sea, claro. es una disputa que creo que todavía no la Mm. terminamos de poder, bueno, conquistar, por supuesto, ¿no? Es Claro. algo que hay que seguir reclamando. Para profundizar en el tema de las limitaciones, no vamos a descubrir la pólvora, pero fue un año bastante malo en términos de respaldo presupuestario para la ciencia. ¿Cómo lo han vivido en la ciencia, específicamente en la ciudad de La Plata, en provincia de Buenos Aires? Y bastante dramáticamente, la verdad. Creo que no ha habido, bueno, en mi carrera al menos, que no es tan larga, digamos, pero no he conocido una situación como la que estamos viviendo, en donde son muy pocas las personas que conozco que tienen proyectos realmente en este momento financiados. Digo realmente porque por ahí vos podés llegar a tener un proyecto financiado, pero que ese dinero no baja. Mm, No baja, me refiero a. No impacta realmente, ¿no? No tenés ese dinero, capaz que tenés un proyecto ganado, pero por ejemplo por instancias como la Agencia de Promoción Científica de la Nación, que ya directamente como que no existe. O claro, sea, parece que no existe, sí. pareciera que no existe. Entonces, y es algo que todos los años nosotros aplicábamos a esos subsidios porque son los subsidios que Incluso, más. perdón, la Feria del Sí. Agua se financiaba con subsidios a veces del gobierno nacional, La ¿no? Feria del Agua la Feria del Agua ha tenido algún que otro aporte. La verdad es que hoy por hoy lo que nos ayuda a poder realizarla son los fondos propios del instituto Mm, y de la Universidad Nacional de La Plata, de la ah, Secretaría de Ciencia y Técnica que aporta. mm, Después, bueno, todo es colaboraciones, por supuesto, te presto esto, te llevo esto para nosotros es muy importante, pero no, de a nivel nacional nada. Nosotros como grupo de investigación también tenemos, bueno, proyectos que quedaron truncos por subsidios que no se terminan, no se terminan de ejecutar o algunos que, bueno, no vuelven a abrir, que es lo que nosotros siempre estamos esperando. La rueda, nosotros solemos hablar de esto, ¿no? Como mm, que en el sistema científico para poder trabajar hay una especie de rueda que uno empieza a hacer funcionar. No mm. solamente el propio sueldo de uno como Claro. trabajador, Mm, sino, bueno, el subsidio al que aplico para tener el dinero, para hacer las campañas, para hacer los análisis y demás, mm. que va a tener un determinado tiempo. Entonces, antes de que se te termine, tenés que empezar a pensar en pedir otro y en el mismo tiempo hacer crecer los equipos, formar Claro. personas, tener Claro, hay que becarios, formar futuras becarias. generaciones de científicos, y eso Absolutamente. depende de ustedes, Sí, así como te han formado vos y demás. sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Javier García de Sousa, científico, divulgador, organizador, también justamente estás participando ahí mucho en la Universidad de La Plata. Vamos a rematar la nota con el tema de justamente anunciar nuevamente. Feria del Agua, contanos lo que quieras contarnos, entonces, cuándo, dónde y demás. Bueno, va a ser entonces el sábado 22 de marzo en el Parque Saavedra de la Ciudad de La Plata, entre las 15 y las 19 horas. La feria va a estar cerca del lago. Aviso también porque el Parque Saavedra es muy grande, Sí, hay sí. muchas cosas, así que creo que si uno va cerca del lago la van a encontrar. Hay actualmente más de 30 equipos inscriptos, así que va a ser una feria bastante grande. Está avalada por un montón de organismos, tanto públicos de gestión, de gobierno provincial y municipal, como también
Este año se sumaron avales de clubes de la zona, lo cual también está muy bueno. Y entre las 15 y las 19, entonces, un dato importante también es que si llega a llover, se reprograma. Yo no miré, creo que estamos bien igual de clima, estoy como fingiendo directamente y ni miré el pronóstico, pero lo que también está bueno mencionar es que este año el lema de la feria tiene que ver con la preservación de los glaciares, la soberanía y la inclusión. Sí, me olvidé de preguntarte Que eso baja un poco del Día Mundial del Agua, que Claro. tiene un lema todos los años. Nosotros hacemos alguna adaptación local, porque a veces nos queda muy lejos, pero este año, bueno, también está avalada por el IANIGLIA, que es un instituto de investigaciones de Mendoza, que está relacionada con específicamente los glaciares, y bueno, va a haber algunas temáticas vinculadas con Antártida, por ejemplo, que, bueno, nosotros ahí en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, del cual somos parte muchos de la organización, bueno, hay muchos equipos trabajando en Antártida y bueno, contar un poco lo que se hace también está buenísimo. Ah, buenísimo. Sí, hay un equipo que estuvo investigando la contaminación con microplásticos en Antártida. Sí, sí, sí. Bueno, Javier García de Sousa, me enseñaron a recomendar éxitos más que suerte. Bien, Así buenísimo. que éxitos en la 6ª edición de la Feria del Agua aquí en la ciudad de La Plata. Te Muchas agradecemos gracias. mucho. Gracias.